buenos días y bienvenidos a este foro. Los que estamos aquí sentados, pues a pesar de ser lunes por la mañana, venimos con mucha energía, ¿no? Porque venimos a hablar de eso, especialmente los analistas que me acompañan hoy, que trabajan muy directamente pues, en el sector o con el sector, ¿no? Aunque se puedan mostrar enérgicos en sus respectivos trabajos, pues las noticias que nos llegan en los últimos meses han provocado pues, una crisis grande, ¿no? Que repercute en precios, en materias primas, en dificultad de importaciones. También es verdad que en España pues, partimos de una mejor situación, ¿no? Pues tenemos más horas de sol, dependemos menos del gas ruso, que estamos hablando mucho de eso últimamente. Las fuentes limpias de energía, que vamos a hablar mucho de eso hoy, tienen mucha importancia. Y vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo toda esa energía puede ayudar a la labor de las pymes españolas, que son pues, más del 99% de las empresas del país y que generan el doble de trabajo que las compañías grandes. ¿Tienen las pymes suficiente energía, la metafórica y la real, para hacer frente a esta situación? Pues hoy nos lo cuentan nuestros expertos. El primero, me acompaña Juan Solaegui, es gerente de comercialización de pymes de Acciona Energía. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector energético, además de en Acciona Energía ha trabajado previamente en Repsol, ¿verdad? Correcto. En ambos casos encargado de la estrategia comercial, previamente trabajó en Banco Santander y en Bank of America Merrill Lynch. Es doble licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Actuariales y Financieras y tiene un Executive MBA por el IES, por la Universidad de Navarra. Así que somos compañeros de universidad. Buenos días, Juan. Buenos días. También está con nosotros el presidente de ANESE, de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, Luis Cabrera. Buenos días. Para conocerlo un poco mejor, Luis es director de Sostenibilidad y Desarrollo de Negocios en CBRE, la empresa a la cual se incorporó en 2015. Cuenta con 20 años de experiencia en la gestión de equipos y proyectos en el campo de la sostenibilidad y ha sido el director de Eficiencia Energética y Smart Cities en DINSAN, el grupo ACS. También ha coordinado y liderado los proyectos de I+D+I con CDTI para puntos de carga de vehículo eléctrico en el Ministerio de Economía para cartografiado energético de ciudades. Buenos días, Luis. Y gracias también a Francisco Vidal, director de Economía de CEPIME. Buenos días. Buenos días. Francisco es licenciado en Económicas y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un máster en Finanzas por la CEU San Pablo. Ha desarrollado su carrera profesional en GES Cooperativo Intermoni, el grupo CIMD, donde ocupó el cargo de economista jefe y pudo profundizar en el análisis de las interrelaciones entre la economía real y la financiera desde una perspectiva global, así como en el estudio de la política monetaria. Y yo ya me callo, ¿no? O sea, guardo mis energías para preguntarles y para repreguntarles y empezamos a conocerlos mejor y adentrarnos en el tema que nos ocupa hoy, la energía verde y las pymes. Así que yo como en Saber y Ganar, como la voz de Saber y Ganar, yo pregunto, ¿no? Lo primero de todo, nunca se ha hablado tanto de energía como en la actualidad. Nosotros lo sabemos como periodistas porque lo estamos contando continuamente, pero es un debate que ya está en la calle, que se habla, que antes digamos que era algo como más específico y ahora lo estamos oyendo en todos sitios. Como dijo Pilar Llope el otro día, que ya cuando iba en el metro escuchaba hablar del CGPJ, ¿no? Vosotros escucharéis hablar mucho de energía. ¿Es una oportunidad para mirar hacia nuevas fuentes? Bueno, si me permitís, nuevas fuentes hacia fuentes renovables, yo creo que hay que Sí. mirar siempre yo creo que es buena oportunidad, no está además reñido con un tema de coste, ¿no? A día de hoy acceder a suministros 100% renovables está a la mano, al alcance de todos, de todas las empresas y a un coste competitivo, con lo cual yo creo que siempre es un buen momento para mirar hacia esas nuevas fuentes, ¿no? ¿Estás sintiendo? Sí, bueno, o sea, es que no solo es buen momento, sino que yo creo que además es inaplazable, ¿no? O sea, como comentábamos antes en la charla previa que hemos tenido, eh, todas las empresas, pequeñas, grandes, eso es absolutamente transversal dentro de la Unión Europea, que ha decidido liderar todas las cuestiones de transición energética y cambio climático, ha dado un paso al frente y la propia Unión ha dicho que esto lo va a liderar a nivel mundial. Y esos compromisos pues, han bajado, han descendido a cada uno de los países miembros y bueno, tenemos unos objetivos muy claros de descarbonización que sin duda arrancan por las propias pymes, ¿no? Que como ya has comentado, pues son nuestro principal tejido productivo. Y
y no hay no hay una alternativa a esto, ¿no? O sea, esto pasa por la adopción o bien de las propias empresas o a través de la compra de energía de origen renovable, lo cual sin duda yo creo que casi hace de ello un sector económico en sí mismo. Francisco, desde Bueno, CEPIME. y esto realmente cuando estás diciendo, estamos hablando de energía más que nunca de las crisis del petróleo. Siempre la energía nos ocurre, igual con la energía y diferentes materias primas, cuando hay un problema de escasez o de miedo a ese suministro es cuando nos focalizamos en esta cuestión y ahora la ventaja es que este problema nos sirve para impulsar lo que ya han estado comentando mis compañeros, ese trasvase hacia la energía verde sostenible que tiene una gran ventaja. La gran ventaja es que vas a ser más autónomo en el futuro y también a un coste bastante más bajo. Lo decía Juan respecto a los precios. Es que muchas veces la inflación, cuando tenemos esos picos de inflación, están vinculados con la volatilidad del crudo, del gas, que son materias primas más difíciles de gestionar, producidas muchas veces por países menos estables, y si sustituimos esas fuentes de energía y nos vamos hacia energía renovable de fuente nacional, pues vamos a quitar gran parte de esa volatilidad, de esa inestabilidad de la inflación, y va a suponer una gran ventaja para el sistema productivo en general y para las pymes en particular, porque de hecho, aunque muchas veces tu pyme está en el día a día imbuida y no apueste directamente por la energía renovable, cuando lo hace el sistema, como está ocurriendo en España, y lo estabais comentando antes, lo está haciendo la Unión Europea, te va a dar esa mayor estabilidad. Y al final estamos en un momento de oportunidad que seguramente lo vayamos a aprovechar mejor que en otras ocasiones porque estamos forzados a hacerlo. Y esa va a ser la clave en este momento. Me decías que precisamente cuando se habla más cuando hay crisis o cuando hay subidas de precios y tal, y ahora hemos tenido la pandemia, la guerra de Ucrania, las negociaciones con Argelia, ahora mismo pues, Rusia cierra el grifo, los sabotajes del Nord Stream. ¿Cómo está afectando las cuentas de la empresa el alto precio del gas? Realmente lo que es un término que muchas veces hablamos, ¿no?, en finanzas, el ROA, ¿no?, el retorno del activo, cuán rentable es nuestra empresa. En el caso de la pyme española estamos en una situación muy difícil. Los estudios que hacemos desde CEPIME estábamos en un nivel de 2,8, un inversor internacional o que fuese por debajo del 5% no lo miraría ya bien, pero es peor, cuando estamos hablando de una pequeña empresa estamos hablando de una rentabilidad del 2,4. Ha caído la rentabilidad de la pyme española un 25% desde finales del año 2019, en gran parte vinculado por ese aumento de costes como la energía, un coste fijo que en muchas pymes era relevante, pero que ahora se ha convertido en el primordial. De hecho, cuando miramos cuántos han encarecido los costes de las pymes españolas, solo en insumos en materia prima un 51%, pero porque la energía se ha disparado un 114%. También se nos están disparando los costes de los servicios y todo esto nos está llevando a erosionar márgenes, a ser menos rentables, a jugar en contra del futuro del tejido productivo español, y por eso es tan importante para la pyme española que se apueste desde un punto de vista general por una energía recurrente, barata, estable, que tengamos esas garantías, no como ahora nos pasa con el suministro de Rusia, y es muy muy importante porque los costes de esta situación estamos viendo en la rentabilidad y en el horizonte de esas empresas, que ahora mismo es realmente complicado. De hecho, por resumir y no extenderme más, estamos en una situación que está la pyme española en el peor momento desde 2013. Es muy duro y encima en un escenario que la visión en el corto plazo te lleva a ser prudente y cauto por cómo puede evolucionar. Un poco más se puede decir de un escenario un poco gris, por desgracia, para nuestras pequeñas y medianas empresas. Yo creo que es buen momento para sacar el viejo axioma del sector energético o del campo de la sostenibilidad, que es que la mejor energía es la que no se consume, ¿no? Y también lo comento porque bueno, la propia Unión Europea ya ha marcado también objetivos clarísimos en el campo de la eficiencia energética, ¿no? O sea, ahí hay muchísimo recorrido que sin duda las pymes tienen que hacer. Está clarísimo que bueno, las empresas se tienen que dedicar a sus propios negocios, ¿no?, que ganan dinero no a través de la energía, sino que por supuesto les impacta en su productividad. Pero sí tenemos que conocer que en España hay un tejido enorme de empresas especializadas en distintos ámbitos de la energía y podemos decir que es un actor relevante a nivel mundial en España. Por ejemplo, Acciona lo es desde hace muchos años. Otras compañías que tenemos en ANESE, en la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos. Y lo menciono porque la energía requiere una gestión sofisticada.
Y la prueba seguramente somos cualquiera de nosotros, ¿no? Que siempre es divertido hacer ese juego de ver si sabes leer una factura, la factura que te entra a ti, la que pagas todos los meses, ¿no? Si sabes leerla y muchas veces no entiendes lo que sucede. Y sin embargo en las compañías, en las empresas, casi de cualquier magnitud, hemos entendido que esa gestión se puede hacer internamente, ¿no? Bueno, bien, en ocasiones se puede hacer internamente, pero la realidad es que lo que es sensato es dárselo a especialistas, ¿no? O sea, de la misma manera que la seguridad de una empresa o la limpieza o, en fin, tantas actividades se la asignamos a compañías que están especializadas, en España ese tejido lo tenemos para hacer una gestión energética que focalice mucho en esa eficiencia. Tenemos mucho recorrido y el objetivo que nos marca, insisto, la Unión Europea y que está traspuesto dentro de España en materia de eficiencia energética es claro, tenemos que ser capaces de ahorrar un 30% de la energía que consumimos. Y ahí lo vivimos, ¿no? En el sector inmobiliario, en transporte, en fin, hay un sinfín de actividades que hacer que van a redundar, lógicamente, en la mejora productiva de las empresas de este país. Hablábamos de ahorro y es cierto que yo creo que es una pata importante, ¿no? De cara a reducir esa factura eléctrica, pero por otro lado también hablábamos de la dependencia del gas que tenemos en España, ¿no? O sea, resulta sencillo, pero si nosotros aumentásemos la generación renovable en nuestro país, la dependencia de energía cuyo origen es el gas, pues sería menor, ¿no? En conclusión, seríamos capaces de reducir la factura de cada uno de nosotros y de cada una de las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que también el punto medioambiental es crítico. Se mencionaba previamente también que es ahora o nunca, pero también por otro lado, yo creo que hay un impacto económico, ¿no? Hoy es igual de competitivo contratar energía de origen limpio, pero también si nos focalizamos en esos planes hacia adelante de más generación renovable dentro del país, de no depender de países terceros, pues yo creo que también seremos capaces de generar una estabilidad económica mayor a futuro, que nos den estos sustos, ¿no? que comentaban a las pequeñas y pequeñas empresas que lógicamente pues impacta la cuenta de resultados directamente. Yo respecto a la eficiencia me gustaría volver sobre una cuestión que ha comentado Luis, que también me parece positivo ver desde dónde venimos y ahora podemos acelerar a hacer más con esas empresas especialistas que cada vez hay más en España, aportan empleo, benefician al tejido productivo, pero hay que tener en cuenta que ya hemos hecho bastante. Sí, desde el año 1990 hasta más o menos 2015, con datos del Banco Mundial, por cada unidad de energía se produce 2 veces más PIB. Eso es una realidad y cuando uno ve también la economía española también alineada con ese, pues lo has dicho muy bien, muchas veces la mejor eficiencia es esa energía que no consumes, que piensas mejor cómo planificas tu actividad para ser más eficiente, para tener una cuenta de resultados mejor, pero eso unido también a lo que hemos tenido ganancias de productividad en la producción de las generadoras, es que España ahora mismo por unidad de PIB también consume un 15% menos que en 2008. Que esa eficiencia ya se está produciendo. Creo que vamos en la buena senda y ahora lo importante es que pues, vamos a poder acelerar y vamos a participar todos de ellos. El problema, de nuevo vuelvo a mi parte de PYME, que la PYME tiene ahora un gran desafío después de la crisis COVID. Le preguntamos a muchos afiliados cuál es su mayor problema y nos dicen casi la mitad. Es que no tenemos recursos para invertir en la mejora del negocio. Al final ser eficientes energéticamente implica unas inversiones que ahora muchas pymes no están pudiendo realizar, pero no solo energía, también en la cadena de valor, cuando tú quieres ser mejor contra tus clientes, ¿no? Tampoco estás teniendo esos recursos para invertir. Por lo tanto, va a ser muy importante que la administración acompañe ese deseo de la pyme de ser más competitiva, pero es que está esquilmada ahora mismo los recursos después de la crisis COVID. La empresa española tiene 60.000 millones más de deuda que a finales del año 2019 y gran parte es de deuda de pymes. Por lo tanto, en ese proceso de eficiencia, que estoy contigo en que está ahí, hay que ir acompañado de profesionales y vamos a ir acelerando, va a ser clave que el Estado acompañe y las administraciones a este agente clave en la economía española como es la pyme, que no tiene tantos recursos. Muy interesante. Yo creo que estáis los tres de acuerdo, estamos todos de acuerdo, ¿no? En la importancia de las renovables, de la energía verde
y se habla mucho de convertir el modelo productivo en verde y y sostenible también por los gastos, pero no solo. Pero eso, para vosotros que lo sabéis muy bien, pero igual los ciudadanos lo conocemos menos, ¿cómo se hace? ¿Cómo bajamos el balón al suelo? ¿Cómo lo hace una empresa? Si quieres tú, yo... Uy, Juan. No, comentábamos, ¿no?, al principio, antes de la reunión, acceder a suministro 100% renovable hoy es fácil, sencillo y competitivo para una empresa de cualquier tamaño. Yo creo que esto también que debemos tenerlos todos mentalizados. Acciona, por ejemplo, solo genera energía limpia y es la que ofrece a sus clientes, con lo cual el primer paso, en términos de costes, aquí no conlleva nada incremental, pero es algo que yo creo que además, si nos metemos todos en esta dinámica, de alguna forma pues se va generando un efecto llamada donde todos quieren empezar a consumir este tipo de energía, ¿no? Y ya evitando el tema económico, ya no es un lastre. Yo creo que debemos apostar por ello y está al alcance de todos, sin ninguna duda, ¿no? Ya no hay excusa, ¿no?, por así decirlo. Luis, ¿qué Sí. sientes? Sí, no, en esa misma línea. O sea, las empresas no solamente tienen la posibilidad, y ya de una manera pues asequible, a precio competitivo de mercado, de comprar que el 100% de la energía que ellos consumen sea de origen renovable, algo que yo creo que sin duda está en toda la hoja de ruta de todas las empresas, pymes y grandes corporaciones, y muchas de ellas pues ya dieron ese paso, sino que están ahora en el proceso de ver cómo pueden ellos mismos generar su propia energía que demandan. No solamente la que demandan, sino incluso tenemos digamos que herramientas de carácter que podemos considerar administrativo, como son las comunidades energéticas, que permiten generar energía de origen renovable en un espacio, en un ámbito, en un marco, y revenderla o ponerla a disposición de los vecinos, ¿no?, por decirlo de una manera muy sencilla. Sin duda, el mercado energético se está sofisticando en esa línea también. Tenemos más herramientas para ser imaginativos, porque no toda la energía que estamos demandando aquí se produce aquí en este tejado, ¿no? Pero sí se produce en otros tejados, o en aerogeneradores, o en fin, en centrales hidroeléctricas, etcétera. Y bueno, en ese sentido las compañías sin duda están haciendo mucho, tienen mucho recorrido, lo saben, y yo creo que estas conversaciones que había, que están muy relacionadas al coste energético, ¿no?, que impacta, como comentabas, sin duda muchísimo en la productividad, han elevado también su nivel de discusión. Nosotros lo vivimos en la asociación y lo vivimos en las empresas en las que trabajamos, que el nivel de interlocución ha subido mucho porque está muy vinculado a los objetivos de descarbonización que tienen las compañías, y que afectan no solo a estas macroempresas, sino a todo el ecosistema de empresas, que ahí las pymes pues tienen un papel que ya es protagonista, porque entra en toda la cadena de suministro, y ya no es cómo consumes la energía o la tipología de la energía que tú estás consumiendo en tu casa, es de todos esos proveedores que tienes en toda tu cadena de valor. Ya estás levantando el teléfono para preguntar, oye, necesito que la energía que compras sea de origen renovable, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que cae en cascada y sin duda representa un cambio social, claro. Has dado la palabra clave, cadena de valor. Al final, es verdad que el ESG, o el respeto ambiental, gubernamental, social, esas normas, más allá, ¿no?, de una economía verde, sostenible, bajas emisiones en carbono, siempre tiene una atracción de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque las grandes empresas son las que tienen en un primer momento mayores recursos para dar ese paso, pero esa realidad va calando en todo el sistema productivo. La PYME también lo comparte, porque hay muchas pequeñas empresas y medianas que está impregnado. Vemos muchos pequeños proyectos, no solo de una energía renovable o con bajas emisiones, sino también reducción de envases, que también reducir envases implica reducir el consumo de energías, esa reutilización, cómo se es más eficiente en los turnos de los empleados. Eso está instalado ya en la PYME, cada una a su ritmo de evolución. No es lo mismo una microempresa de 3 o 4 que ya una empresa de 60 trabajadores, pero sí se van dando pasos en esa dirección, y desde un punto de vista global, no solo energético, sino que digo, envases, optimización de procesos productivos, porque esto es el futuro y no es solo centrarnos en
en una variante, De que hecho, eso es lo que está quería claro. preguntar por la economía circular, ¿no? Que está cobrando como mucho protagonismo y es una forma también de hacer como más eficiente la empresa, es más o menos que de lo que estabas hablando y o sea, está la empresa concienciada, se han puesto ya las pilas para mejorar esa eficiencia, aún está en medio gas. La concienciación en muchos casos existe, más de los que creemos, pero de nuevo chocamos con un muro de recursos. Insisto, la empresa PYME española media tiene 7 empleados, la que tiene asalariados. Con esta cifra de asalariados muchas veces es complicado adelantarse a ciertos escenarios, gestionar ciertas situaciones. Por eso también es lo que importante decía Luis, ¿no? A veces tienes que recurrir a un tercero especializado, pero no muchas veces tienes esos recursos disponibles. Sobre todo porque ahora estás tan tensionados en costes que estás yendo a lo necesario. Estoy intentando no repercutir toda mi subida de costes al cliente final para evitar que caiga mi demanda, está cayendo mi margen, estoy aumentando mi endeudamiento porque cada vez voy más justo de liquidez. Estoy en una situación que se quiere hacer, hay predisposición a hacerlo, pero cuesta, porque de nuevo es una cuestión de recursos. Siempre parece que se entremezcla lo económico, la convicción, pero es que muchas veces si lo económico no te permite llevar a cabo las convicciones es complicado, es lo que nos está ocurriendo. Pero no obstante, puedes contactar y contactamos con muchos asociados que cada uno a su manera intenta estar en esa necesidad social de hacer más con menos, que si no este mundo no va a funcionar. Y de ahí participan las pymes. Si no, no sería la economía española mucho más eficiente en el uso de energía que en el año 90, como hemos dicho ahora. Eso no es posible solo con las grandes empresas, es posible cuando toda la sociedad, y aquí se incluyen pymes y hogares, que es una parte muy importante, también participan. Y es lo que estamos viendo. Y además esa economía circular es una nueva oportunidad de negocio que muchas pequeñas empresas les está sirviendo para ir creciendo, para ir se posicionan en Internet, esas redes de intercambio y demás. O sea, que sí que es una realidad, es el presente y hay intención y apuestas para que vaya más. Como hablas de trabas, también existe ahora la oportunidad de acogerse a los fondos europeos de Next Generation. ¿Están aprovechando las pymes esta oportunidad? No quiero Yo, monopolizar, seguiría, pero... no, yo creo, te escuchaba hablar y es verdad, ¿no? Hablábamos al principio de energía renovable, pero el compromiso medioambiental va mucho más allá, ¿no? Y desde Acciona Energía, o desde el Grupo Acciona, todo esto lo hemos visto, ¿no? Hablamos mucho y está en boca de todos hoy la energía, el precio de la energía, pero hay otras líneas sobre las que hay que trabajar y estamos trabajando, ¿no? Y un poco en línea con los fondos europeos que estabas comentando, pues estamos colaborando en el desarrollo de otros proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con la instalación de puntos de recarga del autoconsumo inicialmente para grandes clientes, ¿no? Pero también comentábamos que es un poco el canal para también poder acceder a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces yo creo que es una gran oportunidad. Para las empresas, Acciona se está mostrando como canal también para servir como interlocutor, intermediario, ¿no? Ayudar a esas empresas que comentábamos solo tienen siete empleados para hacer esta distribución y no solo quedarnos en el consumo de una energía 100% renovable, sino ya meternos en toda la cadena de valor de las empresas y colaborar con ellos, ¿no? Estamos ya participando en proyectos también con ayuntamientos, en Baleares con cadenas hoteleras. O sea, al final yo creo que es una gran oportunidad para poder empezar a desarrollar algo más allá de meramente el consumo 100% Son proyectos renovable, ¿no? que buscan el autoconsumo Busca o de placas solares. no solo el autoconsumo, sino también, por ejemplo, fomentan el uso del vehículo eléctrico, ¿no? O sea, nosotros al final estamos financiando también la instalación de puntos de recarga, estamos colaborando con empresas en esta índole, hay proyectos de Acciona también en relación con todo el tema del hidrógeno verde, que también es un tema que está en boca de todos. Lo que quiero decir que no solo nos quedamos en la generación de energía limpia y poder hacerla llegar a las pequeñas y medianas empresas, que yo creo que es un primer paso que comentábamos, se puede dar y lo pueden dar todos desde hoy mismo, y esos pasos que parecen un poquito más lejanos a través de estos fondos y con la ayuda de intermediarios también que comentábamos que existen, yo creo que tienen que ir acometiéndose, ¿no? La gestión de residuos, no solo el mundo de la energía, ¿no?
Yo creo que lo que dice Juan es clave, ¿no? Esto al final es una red y al fin, no, las pymes necesitan también esa red que tejen las grandes empresas para ciertas infraestructuras que no podrían ser generadas por uno mismo. Eso es muy, muy, muy importante y sin esos pasos el proyecto que tenemos ahora de descarbonización iría más lento. Lo que ocurre que más allá de ese empuje muy, muy relevante y necesario que dan las grandes empresas, cuando nosotros preguntamos a nuestros asociados, bueno, ¿usted cree que va a acceder a los fondos europeos? El 65% nos dicen que no. ¿Y por qué es esta realidad? Porque estiman que va a ser complejo burocráticamente, porque puede exigir una confinanciación alta, que esto es un problema relevante para la pyme. Cuando pides una parte importante de recursos propios para llevar a cabo ciertos proyectos, ya les estás expulsando. Y también hay otro tema muy importante, a veces es la premura de ciertas licitaciones, de ciertos procesos en los que se ha llegado en la administración al mínimo legal, a los 10 días, y una pyme en 10 días, por mucha buena voluntad que le ponga, que estando al día a día del negocio, es difícil a veces incluso enterarte que ha salido ese concurso y de hecho algunos están quedando desiertos. Por lo tanto, se echa de menos que ese plan Next Generation tenga un poco en cuenta más la realidad de la pyme y sus limitaciones, porque es cierto que una gran empresa como Acciona nos pone a disposición esos avances muy relevantes, hay pymes que participan con ellos, pero hay otros proyectos que se nos quedan muy lejos. Que es que el 65% te diga que cree que no va a poder acceder, es un dato impactante. Y de hecho, una de las cuestiones, y vuelvo sobre el mismo punto, es el papeleo. El papeleo de algunos procesos es tremendo. Nos gustaría, desde CEPIME, que hubiese más kit digital, ¿no? Que la administración te hiciese parte del papeleo, que estuviese todo integrado, que fuese más sencillo, pero esto no es así. Entonces, tienes esas ayudas, tienes esos planes tractores, pero una parte muy relevante de tu tejido productivo se queda fuera porque a veces incluso las cargas administrativas o las barreras de papeleo para acceder te hace ya que te quedes fuera. Entonces tengo ahí 140.000 millones, pero igual el objetivo no va a ser o el fruto no va a ser el que esperaba porque no está bien diseñado en la parte de abajo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que estamos todos de acuerdo y en este sector lo estamos viviendo. Todos vemos sin duda que los fondos Next Generation son una oportunidad enorme, como comentaba Juan también, pero los ritmos o la velocidad no son las esperados y en este sentido yo creo que las pymes quizá tienen un doble perjuicio porque por un lado necesitan entender bien la ventanilla en la que tienen que ir. Esas ventanillas ya existen, ya hay fondos ahí para pues, el Ministerio de Transición Ecológica, pues a través del IDAE, por ejemplo, tiene una serie de líneas donde ya directamente puedes pedir proyectos. Pero es verdad que los trámites no son sencillos, no es un trámite que podamos considerar ejecutivo. Dentro de la propia asociación pues es algo que se ha discutido. Sí que tenemos conversaciones abiertas con la propia administración que está haciendo su mejor esfuerzo para precisamente facilitar la llegada de esos fondos a la actividad económica. Pero no solamente como sujeto pasivo de esos fondos, sino como sujeto activo en el otro lado de la mesa cuando son ellos los que están solicitando esos fondos para sus propios clientes, ¿no? No olvidemos que lo que comentaba antes, que la sostenibilidad y todo lo que hay alrededor del campo de la descarbonización, esta transición energética, etcétera, es un sector económico en sí mismo. Hay un pilar fundamental que es de rehabilitación energética, que el sector inmobiliario, en particular en España, que es sumamente obsoleto, tiene que vivir y es algo donde yo creo que todas las administraciones han puesto foco y esa llegada de fondos a través de esa rehabilitación energética lleva unos canales que todavía no podemos decir que estamos notando ese impulso. Sí que es verdad que se han creado esos canales, esas iniciativas, esas ventanillas están abiertas, pero bueno, yo creo que hay esfuerzo que hacer por todas las partes para que pues eso se consolide en lo que esperamos todos, que sin duda va a repercutir positivamente tanto en la actividad económica, en la generación de empleo, que es algo que está en el ADN de los fondos de recuperación europeos, como en la transformación energética del país.
Hablando de todos estos temas, bueno, ya sabes que los periodistas estamos siempre pendientes de todo y de la última actualidad y estamos dando muchísimas noticias de energía, como sabéis. El gobierno presentó unas medidas, ¿no? Como un plan de contingencia, y la última más grande para combatir, ¿no? La previsible falta de energía en el contexto actual, o el problema del gas ruso y tal. ¿Cómo lo ven? ¿Qué necesitan las empresas? Estamos un poco a la expectativa, ¿no? de ver qué responde, ¿no? Comentábamos, yo creo que hay que tener claro y hay que seguir con el objetivo claro de mejorar las fuentes de energía, ¿no? Mirar hacia energías renovables y sobre todo el evitar la dependencia de países terceros, ¿no? En temas de gas, en temas de petróleo. Creo que al final la empresa o la pequeña y mediana empresa no deja de ser más que un canal directo, es por así decirlo, el resultado de esas medidas, ¿no? Al final ellos poco pueden participar o van a ser de alguna forma los que sufran positiva o negativamente las medidas que se puedan sacar de ese nuevo plan de contingencia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué O sea, qué por lo que me estás conclusiones diciendo, salen. vosotros apostaríais más en plan a futuro, ¿no? Para medidas que se puedan hacer a futuro, que no una cosa de... Obviamente hay que pensar a futuro, o sea, también sabiendo el impacto de las medidas o también pensando en el corto plazo y la situación tanto de las pequeñas y medianas empresas como de los clientes particulares, pero se habla mucho de energías limpias, de la necesidad del cambio de modelo. Hay que dar también pasos muy en firme para con el modelo, o sea, yo creo que se nos llena muchas veces la boca de qué es lo que queremos hacer, pero luego no se toman medidas muy concretas y de peso hacia ello, ¿no? Entonces, ¿qué incluirías o algo que hayáis echado de menos? Bueno, yo lo que creo es que hay que incentivar la generación de renovable, o sea, en mayor medida, ¿no? Estábamos hablando de planes para, de alguna forma, financiar en parte el gas. La situación es verdad que ha sido muy excepcional, pero también hay que pensar a más años vista, ¿no? Y al final la generación de energía limpia no es de hoy para mañana y las medidas que se fijen hoy serán relevantes para dentro de 2-3 años, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar en el corto plazo, en el impacto que tiene sobre los clientes finales, como decía, domésticos y pequeñas y medianas empresas, pero también sin perder el foco más en largo plazo, ¿no? Para no vernos en una situación de esta índole dentro de 2-3 años. Yo creo que tenemos que ser bastante claros y entender que no solamente el gas, sino también las nucleares, ¿no? Y ahí la Comisión Europea, que no es sospechosa de estar al margen de la transición energética, todo lo contrario, ha decidido que lo lidera a nivel mundial y ha sido bastante taxativa en esto. Estamos viviendo un periodo de transición que está además sujeto a revisión dada la guerra, con lo cual pues tenemos una guerra en Europa y que impacta de lleno en cualquier cuestión o en cualquier conversación energética que se quiera tener. Y sin duda, pues la industria del gas forma parte de esa transición. Dicho esto, pues las líneas, el marco del plan director lo tenemos, ¿no? De cuáles son las cosas que deben suceder. Apuntabas a la electrificación del transporte, sin duda, y la apuesta es clarísima. No solamente, digamos que del regulatorio, sino también de la propia industria, la automovilística, que ha entendido clarísimamente que, bueno, van a cesar en producir vehículos térmicos, ¿no? De motor térmico. Cada uno se ha comprometido en una franja, ¿no? De año, pues unos en el 2030, otros en el 2035, otros un poco más allá. Sin duda vamos a una electrificación, lo cual garantiza que no olvidemos que el transporte es responsable del 30% de las emisiones de CO2. Ya nos da una pista de la importancia que tiene el consumo energético, que sin duda impacta muchísimo a las pymes también, ¿no? Que lo has comentado también, esos procesos de racionalización en los cuales están metidas las compañías, pero que vamos a un proceso de electrificación del transporte, pero eso ahora mismo estamos viviendo un marco transitorio, ¿no? Que además esa transición tiene determinadas
indefiniciones dada la guerra, ¿no? Pues impacta en el precio, impacta en el abastecimiento, en fin, ¿no? Pero sin duda va a formar parte de la transición y ahí tenemos que ser claros. Eficiencia, ¿no? Hay que reducir el consumo, hay que racionalizar el consumo en el que incurrimos, sin duda, una apuesta por las renovables, sin duda, pero está claro que el gas va a formar parte de esa transición y más, en particular en este contexto, donde es conocido ya cosas que antes no y ahora forman parte casi de las conversaciones con los amigos de, oye, he sabido que España es una potencia europea en regasificadoras, ¿no? Que es una regasificadora, ¿no? Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Que estoy claramente... no es que hablemos de la energía, es que en las conversaciones casi domésticas ya ahí entramos a un nivel de sofisticación. Efectivamente, España pues, es una potencia dentro de Europa en regasificación. Y bueno, pues claramente todo el mercado del gas forma parte de esta transición, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenemos que ser claros, sabiendo cuál es el marco en el que nos estamos moviendo. Bueno, ya lo han ido diciendo, es que está claro, hay dos horizontes, ¿no? Ese horizonte medio y largo plazo, donde está muy clara la estrategia y la guía, y un horizonte muy corto plazo en el que se habla de contingencia porque estamos en una situación anómala e inesperada, y en el que preguntabas, ¿qué se puede hacer el plan de contingencia? Pues el plan de contingencia ya lo están haciendo los precios del gas y de la electricidad ya está haciendo que cae la demanda, ¿no? Esa elasticidad precio-demanda que nos explican en la universidad y que en los hogares es más sencilla. Cuando te sube algo mucho, eres más prudente en su consumo. O cuando sube una parte muy importante de mis costes, a lo mejor ya no me sale producir a cuenta. Y es lo que estamos viendo y el mejor ejemplo es el gas. Los consumidores intensivos de gas hemos tenido en la gran industria un desplome del 39% del consumo en agosto. Pues que es lo que llevamos de año, estamos también creo que en 30 y tantos por ciento de caída en consumo del gas. Por lo tanto, el plan de contingencia ya es ese. El propio precio está regulando la demanda de gas en la industria, que es el principal consumidor, pero también está cayendo fuertemente el consumo entre hogares y pymes, y de cara al invierno vamos a ver una caída todavía mayor, pero también de la electricidad. Vemos los datos de agosto de este año y resulta que con más calor, con más pic que el año pasado, cae solo 1,2 el consumo de electricidad. Y si dices, bueno, pues lo voy a corregir por estos efectos, cosas que nos gusta hacer a los economistas, y también en red eléctrica que te dicen, vamos a corregir el consumo de electricidad por las temperaturas, por la laboralidad, etcétera, pues estamos en caídas del consumo si no recuerdo yo mal, del menos 3,8, menos 3,9. En el acumulado del año, de menos 2,6 de la electricidad. Pues ya está habiendo esa reducción de consumo de energía forzado por la realidad de los precios, que te hace que no que no salga a cuenta producir, y de cara al invierno va a ir a más. Por lo tanto, por desgracia, está ahí, y cuando nos imponen ciertos objetivos desde Bruselas, muy probablemente los cumplamos, porque ya está parando la industria. O sea, la industria, el mayor consumidor, para. Estamos viendo que se están comunicando en la siderúrgica muchos ERTEs. La industria papelera es un drama a todos niveles, desde gran empresa pyme. Cementera también tiene complicaciones relevantes a la hora de producir por los costes energéticos, y va a parar de forma importante los que más energía consumen en España. Por lo tanto, ese va a ser, por desgracia, la variable de ajuste sin que venga en el plan de contingencia. Y después ya viene esa visión de medio y largo plazo, que es la clave: eficiencia, sostenibilidad, independencia energética. No perder ese horizonte de medio y largo plazo, pero en el corto plazo estamos en una situación muy particular y con los precios tensionados de la energía, que uno ve los precios de los futuros y de momento se proyecta todo el 2023. No es lo que hemos tenido en agosto, por fortuna, ya los precios de agosto desproporcionados, ese pico ha quedado atrás, pero siguen siendo precios que condicionan mucho y hacen muy difícil la actividad de muchas pymes, pero incluso de muchas grandes empresas que son intensivas en el consumo energético. Esa es la realidad de cara al invierno. Bueno, estamos hablando de la actualidad, de los problemas que enfrentáis y de lo concreto. Y vamos a ir un poco a lo general, porque además Luis hablaba de la descarbonización, ha sacado a colación también las nucleares. Contarnos vosotros qué sabéis, por qué ya no sirven o no sirven tanto las energías que conocíamos antes o que eran las tradicionales. Bueno, yo creo que servir siguen sirviendo, lo que pasa que no es sostenible en el tiempo, ¿no? Al final hay que
que apostar por modelos de generación que nos permitan seguir disfrutando del planeta tal cual lo tenemos a día de hoy, ¿no? Y es verdad que ahora en países como Alemania se vuelve a utilizar el carbón, ¿no? Que parecía que estaba en el olvido de todos, pero también quiero pensar que es algo, como comentábamos previamente, algo temporal, ¿no? En Finlandia han vuelto a hablar también de las nucleares. Sí, sí, sí. Bueno, otro tema en boca de todos, ¿no? Lo comentamos en la Unión Europea también. El momento actual es el que es, pero en el horizonte a medio largo plazo no caben. Pero no, o sea, no porque no sean fuentes interesantes, pero tenemos que buscar otras alternativas. O sea, al final no podemos mantener el mix de origen energético del pasado durante muchos más años, ¿no? Y al final hay que apostar por fuentes completamente verdes. Yo creo que es curioso que se sepa que en la cumbre del clima, en la última en Glasgow que tuve la suerte de participar, está representado el sector de las nucleares, es decir, tiene su stand, ¿no? Entonces es algo que genera, por lo menos, curiosidad y discusión, ¿no? Efectivamente. Claro, las sociedades de la mano de las catástrofes nucleares que se han vivido, pues Fukushima, Chernobyl en su momento, etcétera, pues no están, como es lógico, dispuestas a asumir esos niveles de riesgo. Dicho esto, hay consenso y, insisto, la propia Comisión Europea ya ha decidido que forman parte de la transición energética que se tiene que vivir, básicamente porque la energía de origen renovable, que sin ninguna duda es el futuro, o sea, sin ninguna duda y sin ningún matiz es el futuro, pero necesitamos una transición, ¿no? Y entonces forman parte de esa transición hasta el punto de que se ha dado como, o sea, se ha oficializado que forman parte de esa transición, cuando tradicionalmente y se lo han ganado también, ¿no? Pues han estado digamos que muy cuestionadas por los impactos que hipotéticos accidentes, más luego esa gestión de residuos que supone, ¿no? que tiene una duración de cientos de años, ¿no? Sin ser nosotros especialistas en esto, pero bueno, que es conocido por todos, ¿no? Entonces yo creo que de aquí lo que cabe mencionar es que van a formar parte de esa transición, porque la energía de origen renovable, por un lado, y luego la necesaria electrificación de todo el sector energético, pues requieren de esas inversiones que se vendrán dando, pero que requieren de un espacio de años que tendremos que esperar a que todo esto se haga realidad. Sí, que es la realidad. Es la realidad. Es el largo plazo, y mientras tanto tienes que ir dando pasos, pero garantizando el suministro. Por aquí a lo que nadie le cabe en la cabeza es que no garantices el suministro. Y por lo tanto, desde el punto de vista que hay que garantizar ese suministro en el corto plazo, ahora es verdad que en el corto plazo, con un escenario de emergencia, que es lo que ha llevado, lo que dice Juan, a activar esas centrales nucleares, pero eso es una situación de emergencia muy vinculada a la anomalía que tenemos ahora del suministro con Rusia, también por una estrategia alemana complicada de depender demasiado de este suministrador. Pero bueno, más allá de esa emergencia, en esa transición, que la has dejado muy claro, Luis, hay que garantizar, y para garantizar el suministro seguimos dependiendo de ciclos combinados, seguimos dependiendo de nucleares, y son herramientas claves. De hecho, en el mes de agosto, si uno mira la producción energética en España, sin ciclos combinados y sin nucleares, habría colapsado el sistema. Era casi, si no recuerdo yo mal, el 50% de la producción del mes de agosto. Por lo tanto, son tecnologías muy importantes que van a seguir con nosotros bastante tiempo, mientras que esas nuevas renovables se van incorporando al sistema, porque no solo es que la inversión lleve tiempo, sino incluso si quisiéramos poner a todos los proyectos en funcionamiento, la red de transporte no daría, que también hay que dimensionar la red de transporte a estos nuevos puntos de entrada, a estas centrales, y esto lleva tiempo. No podemos aspirar a que de un día para otro hayamos conseguido todos los objetivos, por eso siempre hablamos, ¿no? Agenda 2030, 2050, objetivos de descarbonización, y lo importante no es sentir estrés por el cumplimiento, sino ir cumpliendo esos hitos, no acelerarnos demasiado, porque a veces acelerarnos demasiado puede llevar a errores, pero ser consistentes en los cumplimientos de los objetivos, y si aceleramos un poquito, bueno, bien,
pero que no pensemos que vamos a poder hacer todo el doble de rápido, porque no es así. La cadena global de suministro no está preparada para suministrar muchas más placas solares, la extracción de ciertos metales que son claves para las baterías es la que es. Luego esto tiene sus pasos y por esto es clave, insisto, el ciclo combinado, las nucleares como también has comentado, porque es una transición y en la transición hay que garantizar el suministro. A nadie se nos ocurre un proceso en el que de repente no pudiésemos encender la luz, que cayese el sistema. No podemos renunciar a estas energías en los próximos años. Estamos hablando de emergencias, de trabas y también de retos, pero vamos a dar también un mensaje positivo. Yo lo decía al principio en la presentación de que España igual estaba mejor preparado que otros países. Hemos hablado y estamos escuchando mucho, somos menos dependientes del gas ruso, vamos a poder compartir energía con otros países, por eso igual tenemos que reducir menos o que ahorrar menos. Vosotros que sois expertos en energía, lo podéis compartir. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Eso es cierto y lo que estamos viendo a día de hoy es que nuestra dependencia versus la de otros países de la Unión Europea pues es menor, ¿no? A mí hay una cosa que en cierta manera me preocupa, ¿no? Hay que pensar, es verdad, en el ínterim, en esta transición, en apalancarnos en energías como los ciclos combinados o las nucleares, pero que esto no nos quite de la cabeza lo relevante y la motivación que hay detrás de la generación 100% renovable. O sea, esto es un tema medioambiental que nos impacta a todos y que hay que luchar por ello. O sea, y por otro lado, lo hemos comentado en varias ocasiones previamente, ¿no? Es la independencia, ¿no? El no vernos en una situación de esta magnitud dentro de unos años, ¿no? Yo creo que hay que ser consciente de la situación actual. España es verdad que está en una situación, entre comillas, algo mejor que el resto de la Unión Europea, más allá de la situación compleja, pero que esto no nos quite de la cabeza lo importante a largo plazo de seguir trabajando en el nuevo modelo energético, ¿no? Que no es solo importante para lo económico, sino también en esa lucha contra el cambio climático, para mí en lo medioambiental. Es que son justamente las dos líneas, ¿no? Y al final va una con la otra. Entonces, yo creo que al final siempre pensamos, y es lógico, ¿no? Y creo que es más importante el corto plazo, el ver cómo damos pasos mañana, dentro de un mes, dentro de un año, pero hay que tomar decisiones de verdad a largo plazo, porque si no nos veremos en esas mismas circunstancias ante ojalá que no suceda, ¿no? Pero ante unas circunstancias que puedan acontecer dentro de unos años similares a las que tenemos a día de hoy. Yo creo que no hay duda sobre eso. O sea, estamos metidos en un proceso de transición energética clarísimo, ¿no? Si no recuerdo mal, este año a agosto se había producido un 21% más de energía renovable que todo el año anterior, lo cual ya habla directamente de despliegue de instalaciones de energía renovable, ¿no? Que además no hace más que abundar en eso, en las cosas que han sido comentadas aquí, ¿no? En la autonomía energética, la capilaridad también, la propia red de distribución, en fin, ¿no? Ahí hay una serie de retos técnicos que, bueno, pues se van resolviendo, que requieren un tiempo como bien sabemos los técnicos, ¿no? Para mí son buenas noticias que, digamos, el regulador, ¿no? En este caso la Comisión Europea, tenga claro que tiene que haber un periodo de transición de esto, ¿no? Porque da una idea de que hay una hoja de ruta de personas que saben, pues oye, que cuando accionamos un interruptor en casa o ponemos la caldera o solicitamos agua caliente o, bueno, pues esa energía viene a algunos sitios, normalmente no nos lo preguntamos hasta que compramos, decidimos que vamos a hacer una compra de energía verde, con lo cual eso lo garantiza. Pero bueno, no hay absolutamente ninguna duda que esa transición energética se va a dar. Vivimos una coyuntura económica muy complicada, sobre todo pues por la guerra, que es conocido por todos, que impacta directísimamente en los precios energéticos.
Aún así se están haciendo, bueno, pues las actuaciones que está haciendo la Unión Europea son muy consistentes y prácticamente creo que a día de hoy está el 90% de la demanda de gas requerida en la Unión Europea, pues la tenemos ya para pasar el invierno, por decirlo de alguna manera, ese granero de provisiones de gas. O sea, en fin, se están haciendo las cosas de manera consistente, pero de lo que no hay ninguna duda es que esa transición energética se tiene que dar porque vamos a un proceso de descarbonización, básicamente porque las evidencias del cambio climático son aplastantes. Y antes era una cuestión... Tiene un coste económico. Al final el cambio duda. climático es lo que también hablamos a veces de corto plazo y la clave también es que el cambio climático tiene ese coste económico en el medio y largo plazo que también hay que intentar adelantarse. Claro, y antes era una cuestión que acontecía en Bangladesh o en Haití y ahora es una cuestión que salimos aquí a la calle y dices, no, es que vamos, es que estamos en octubre y con temperaturas. Y ya no es una percepción subjetiva, es que cuando ves los registros científicos, ¿no? Que aquí mencionar que las cumbres del clima, por las que he asistido yo, los primeros días van de expresar son los científicos los que salen al estrado y desde sus laboratorios pues muestran las evidencias científicas. Las evidencias científicas no tienen ningún, o sea, no hay matiz posible. No se pueden contestar. Son incontestables, ¿no? La diferencia es que ahora forman parte de la primera página de los periódicos o en Twitter tenemos unos gráficos increíbles que nos enseñan esos procesos de calentamiento. Sí, pero el calor que hemos pasado en verano, eso también lo hemos sufrido todos, es empírico. Etcétera. Exactamente, ¿no? Y el deshielo que sucede en la Antártida, las temperaturas récord, en fin. Y ante esas evidencias científicas, la comunidad internacional ha decidido actuar, ya lo decidió en el Acuerdo de París y en la Cumbre de París y bueno, lógicamente esa hoja de ruta tiene distintas velocidades pues conforme a las economías y a las estrategias de cada país. Nosotros en ese sentido pues estamos dentro del furgón de cabeza, ¿no? Por no decir de la máquina tractora. También por una cuestión que de nuevo muchas veces hay infortunios que te hacen que tengas algo bueno. En España hemos sido una isla, bueno, España y Portugal, una isla energética, esa es la realidad, por eso tenemos esa capacidad de regasificación, no es casual. También es por eso que creo que vimos antes las ventajas de la fotovoltaica, de esa mayor autonomía energética, y es por lo que también podemos acelerar más rápido, porque además ya asumimos que esas interconexiones con Europa o ser menos una isla energética es costoso. Ya estamos viendo qué ocurre con el MidCat, en este caso sería para poner en valor nuestra estructura energética y poder ayudar al resto de Europa con exportaciones de gas, pero vivimos en esa realidad y esa realidad que era un infortunio nos ha llevado a tener una cosa buena, que es que hayamos apostado por la eólica. Hay que acordar que fuimos los primeros países muy fuertes en eólica, ahora somos muy fuertes en fotovoltaica. Y la gran ventaja en el medio y largo plazo de apostar por estas energías, hablábamos suficiencia, pero también estabilidad. Más o menos vas a saber mejor qué energía vas a disponer y a qué precios. O sea, saber en el medio y largo plazo qué precio vas a poder tener de la energía para producir, en una parte cada vez más importante, esto es clave y vital, y es estratégico y te puede hacer que seas mucho más competitivo a nivel internacional. Por eso vamos en la buena dirección. Y ahora lo que hay que ir haciendo es que todos los proyectos que tenemos sobre la mesa salgan en tiempo y forma, que a veces no es fácil y sencillo, pero ese es el futuro que estamos teniendo. De nuevo, una cosa que era un inconveniente, ahora es una gran ventaja del posicionamiento de España y del que se va a beneficiar el conjunto del tejido productivo. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, más que nada, porque como encima estamos cerrando con el aspecto positivo, no podemos dejarlo mejor, ¿no? Sí. Una cosa buena, la cosa que se ha convertido en oportunidad, la oportunidad que surgió pues de eso, de la eólica. Yo soy de Zaragoza, o sea que muy importante el viento, la fotovoltaica, y nos vamos a quedar con una frase vuestra o una conclusión, queréis decir, sobre las energías verdes y las pymes desde Cepime, ANESE y Acciona. Bueno, yo un mensaje que me gustaría trasladar también con los compañeros con los que estamos es que al final el acceso a la energía verde hoy está al alcance de todos, que yo creo que es un primer paso que todos podemos dar y
muy positivo en este proceso de descarbonización. Hemos hablado sin impacto económico, y que las circunstancias actuales, del contexto actual, no nos quite de la cabeza la hoja de ruta del modelo energético a futuro. Para mí eso es importante y debemos quedarnos con ello. Por parte de ANESE, esa transición energética la tienen que hacer especialistas. España tiene una red increíble de compañías de todo tamaño, con un alcance territorial, incluso internacional, contrastadísimo, y tienen que ser actores principales. Y quería aprovechar para mencionar que tienen esos recursos económicos, porque las empresas de servicios energéticos confían tanto en su buen hacer en esa gestión energética, que ponen a disposición de terceros sus propios recursos económicos, ¿no? Entonces, yo creo que el propio tejido de pymes se tiene que beneficiar de otras compañías que son sus especialistas, ¿no? Yo, aunque soy consciente que hay esa palanca, pero muchas veces es cierto que en el volumen que tenemos que mover, ¿no?, de pymes está limitado, y a mí sí que me gustaría insistir en que hemos dado grandes pasos en el cambio del sistema energético español, vamos en la buena dirección, somos cada vez más eficientes, y en este proceso ha tenido una parte importante, un papel muy relevante la pyme, que la pyme sigue apostando por un modelo de sostenibilidad no solo energético, sino global en sus procesos, pero que necesita ese respaldo adicional institucional, sobre todo en las empresas de menor tamaño, que aunque es cierto que tienen ese apoyo de otras empresas, muchas veces de un tamaño poco superior, pero que se echa en falta. No es una palanca suficiente para al final movilizar 1,3 millones de pymes con empleados, y en el global 2,9 millones si incluimos a los autónomos. Por mucho que nos quieran ayudar nuestros compañeros del sector energético, si no hay ese respaldo del sector institucional, de las administraciones públicas, muy centrado en nuestras pequeñas empresas, iremos por detrás y no se beneficiará una parte clave del tejido productivo español, que también es clave para la transformación de cualquier cuestión que queramos en España. Ahí queda esa petición de acompañamiento, que creo que no es solo económico, sino también burocrático, ¿verdad? Burocrático también, Pero, esas caras administrativas, por favor. Pero me quedo con esa idea de que vamos en la buena dirección, de que se está haciendo mucho y de que se sigue haciendo, y os agradezco mucho todo lo que habéis aportado. A mí, yo, desde luego, he aprendido mucho, así que os lo agradezco mucho, Juan, Luis y Francisco. Gracias por Muchas vuestras gracias. Muchas gracias.